2 Timoteo capítulo 1, verso 7, Pablo dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, como consecuencia de eso, a raíz de eso, puesto que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, entonces no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Pongan atención, es un tremendo versículo. Habla de que Jesucristo quitó la muerte, 2, sacó a luz la vida y 3, la inmortalidad, todo por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Padre, oramos esta mañana, pedimos que nos hables. Señor, por favor, unge este mensaje, queremos oír tu voz, queremos que nos enseñes. Pedimos que nos saques de nuestras tinieblas, de nuestra ignorancia, porque reconocemos esta mañana, Padre, que somos más ignorantes de lo que pensamos, somos más ignorantes de lo que creemos en algún momento. Y puesto que estamos en ignorancia, somos sujetos a tanto engaño. Señor, por favor, pido en el nombre de Jesús que nos hables, que unjas el mensaje, que nos hables profundamente, Señor. Danos concentración. Danos, Señor, la habilidad de estar concentrados para oír tu voz esta mañana. Elimina toda distracción. Lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En esta serie de mensajes hablando sobre la cruz de Cristo, vamos a continuar sobre el tema que tocamos la semana pasada, que la cruz es victoria sobre la muerte. Dijimos la semana pasada que la palabra muerte, el concepto muerte, bíblicamente, es muy diferente de lo que nosotros normalmente pensamos. La palabra muerte, thanatos, en el texto griego, thanatos o thanatos, porque la TH se pronuncia como una D a veces. La palabra thanatos, que es usada en el texto griego, siempre significa separación de Dios y el hombre. Entonces, muerte es separación. La muerte nunca es referida en la Escritura como cesación de la vida, sino que la palabra thanatos siempre es separación, distanciamiento. Y vimos la semana pasada que la Biblia menciona 3 conceptos o 3 formas de muerte. La primera es muerte física. Y la muerte física, estoy haciendo un pequeño resumen, la muerte física, como veíamos la semana pasada, es la cesación irreversible de las funciones vitales del cuerpo. ¿Y dónde está la separación acá? La separación está en que el alma se separa del cuerpo. ¿Ok? Hay una separación. La muerte física es separación. El alma se separa del cuerpo.
Ok, el cuerpo va al polvo de la tierra, donde se destruye, donde se descompone, y el alma, ¿cierto?, va a su destino eterno. Hay una separación. Número 2, la muerte espiritual. Pablo lo menciona, espiritual. Efesios capítulo 2 nos dice que nosotros estábamos muertos. ¿Muertos en qué? Delitos y pecados. Esa es la muerte espiritual. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva que si comían del fruto del árbol que fue prohibido por Dios, ellos morirían. ¿Y qué fue lo que ocurrió cuando ellos comieron? La Biblia dice que murieron. En ese momento, inmediatamente, murieron espiritualmente y con el tiempo murieron físicamente. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok. Muerte es separación. ¿Y en qué sentido la muerte espiritual es separación? Claro, estamos separados de la santidad de Dios, estamos separados de las virtudes divinas, estamos completamente separados, como dice Isaías 59:2, separados. El pecado ha hecho distanciamiento entre nosotros y Dios. Y en ese estado de separación, el hombre no es capaz de vivir para la gloria de Dios, no es capaz de cumplir con los estándares que Dios demanda. ¿Me siguen? Muerte espiritual. Cada ser humano nace en este mundo, cada ser humano entra en este mundo muerto espiritualmente. ¿Ok? ¿Tienen vida física? Claro. ¿Tienen vida psicológica o almática? Sí. ¿Tienen vida espiritual? No. Esa vida espiritual solo y solamente viene a nosotros cuando el creyente viene a Cristo y nace de nuevo. Tito 3:5 es regenerado. Palingenesia, nuevo nacimiento. ¿Qué fue lo que le dijo Jesucristo a Nicodemo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Nacer de nuevo. ¿Pero cómo nacer de nuevo? Si estoy vivo. Nacer de lo alto, nacer del Espíritu, porque espiritualmente estás muerto. Tercera muerte, muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? Es la muerte fatal, final, de todos aquellos que no han nacido de nuevo, todos aquellos que no han creído en Cristo. La muerte segunda es la muerte final, fatal, destino eterno por toda la eternidad. Cuando una persona cruza el umbral de la vida, su destino ya está sellado y es irreversible. No se puede cambiar. No importa cuántas misas se hagan, no importa cuántas indulgencias se compren o se paguen. El Papa no tiene el poder de sacar a nadie del infierno. Lutero le dijo eso. Así que usted tiene las llaves del infierno, del cielo y el infierno. Y si usted las tiene, ¿por qué no saca a todo el mundo del infierno? ¿Por qué está vendiendo? Recuerden que Tetzel era el enviado papal para vender indulgencias en Alemania. Y Lutero se enojó tanto que fue lo que lo motivó a escribir las 95 tesis. Ese dinero, a costa de salvación, que nunca fue, es lo que hoy vemos como la plaza de San Pedro ahí en Roma, el Vaticano. El engaño, hermanos, el engaño. Estuvimos con Adriana en la iglesia de San Francisco, allá en Lima. Estuvimos en las catacumbas y veíamos cráneos, fémur, huesos, tras calavera, tras cráneos, tras fémur.
la gente pagaba para ser sepultada ahí, para que en el momento de la aparición, la segunda venida de Cristo, ellos estuvieran más cerca de Dios. No era gratis, hermanos. La muerte segunda es el destino final al que se enfrenta el hombre que está separado de Dios, que no ha salido de este estado de muerte espiritual. Si está muerto espiritual, el momento de su muerte va a entrar en el destino eterno, que es la muerte segunda. Y la Biblia dice claramente que el castigo es por los siglos de los siglos. No se detiene, nunca cesa. Isaías 14 dice que Satanás nunca abrió la celda de nadie. Entonces tenemos estas tres menciones que hace la Biblia respecto de la muerte física, la muerte espiritual y la muerte segunda. Segunda Timoteo capítulo 1, verso 10, nos dice que nuestro Señor Jesucristo quitó la muerte. Ese verbo, quitó la muerte, puede ser traducido como anuló la muerte, o abolió completamente la muerte, o rompió el poder de la muerte, o puso fin a la muerte. Ahora, ese verbo, quitó la muerte, dijimos la semana pasada, estoy haciendo un resumen solamente, es el verbo katergesantos. Tiempo aoristo quiere decir que lo hizo una vez y para siempre. Tiempo aoristo. Lo hizo, ya lo hizo. En un punto determinado en el pasado está hecho. No se puede cambiar, no se puede alterar, no se puede modificar. Cristo quitó la muerte. Ahora, ese verbo katargesantos está compuesto de kata, que es un intensivo, es decir, aumenta el sentido del verbo, aumenta el significado, y el verbo argeo, que quiere decir hacer inactivo. Literalmente es hacer prácticamente, y esto es importante que lo sepamos, es hacer prácticamente inactivo, inoperante, ocioso, ineficaz. Puesto que hay un intensivo, eleva el significado. Ocioso, muy ocioso. Ineficaz, muy ineficaz. Ahora tengo que decir que lo que hizo Cristo en la cruz no anuló completamente la muerte. Porque todavía la gente sigue muriendo. Cristianos incluso. Cristianos que han nacido de nuevo, que han puesto su fe en Jesús, todavía mueren, y a veces mueren de la manera más dolorosa y cruenta. Entonces, ¿qué fue lo que Cristo hizo cuando murió? Y Pablo menciona que le quitó a la muerte. ¿Qué fue? Vamos a otro versículo. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, está hablando de la raza humana ha participado de sangre y carne. Eso es lo que somos, ¿no? Sangre y carne. Es una manera de hablar de la raza humana. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Quién? Jesucristo. Dios hecho hombre. Dios se hizo hombre. La segunda persona de la Trinidad se hizo hombre. Tomó forma humana. Habitó entre nosotros, Juan 1:14. Lo vimos, lo tocamos, dice Juan en 1 Juan. Así que dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Para. La palabra griega es ina, que quiere decir propósito, objetivo. Dios tomó forma humana, habitó entre nosotros, vimos su gloria.
A Dios nadie lo vio jamás, Juan 1:18. Pero el unigénito Hijo, unigénito, no hay otro como Él. No hay una segunda clase, no hay un segundo. Unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El propósito de la encarnación es ¿para qué? Para destruir por medio de la muerte. Increíble, ¿no? Cuando Pablo dice para destruir, es el mismo verbo, katargesantos. Pablo lo usa en 2 Timoteo y lo usa acá en Hebreos. El propósito de la encarnación es para destruir, hacer débil, prácticamente inactivo, dejarlo ocioso, ineficaz. En la cruz, hermanos, con la muerte de Cristo, Dios le dio un tremendo golpe a la muerte. No la quitó, pero la debilitó. Y dice, por medio de la muerte, es decir, por medio de su muerte, Él golpeó la muerte y le quitó la autoridad absoluta al que tenía el imperio de la muerte. Es decir, ¿a quién? Al diablo. Satanás era quien tenía el imperio de la muerte, el dominio absoluto de la muerte. Y aquí el autor de Hebreos lo llama diablo. La palabra diablo, que es un adjetivo dice algo de alguien, eso es un adjetivo. Pero aquí funciona casi como un sustantivo propio, diablo. Diabolos o diabolón. La palabra quiere decir acusador, falso, calumniador, aquel que profiere acusaciones falsas o tergiversaciones que difaman y dañan la reputación de otro. Esto es lo que hace el diablo. Siempre está acusando. Satanás tiene ese ministerio de acusar. Apocalipsis 12:10, Zacarías 3, acusando a los hermanos. Ahora, es interesante que su nombre es un nombre compuesto. Diabolos está compuesto de dos palabras, el prefijo dia, que quiere decir a través, como pasar entre medio, y también dividir o separar. Y bayó, que quiere decir lanzar, arrojar, enviar. Literalmente, esta es la descripción del ministerio de Satanás, del diablo, para acusar a los hermanos. Estas dos palabras se unen y forman el adjetivo diabolón, que quiere decir literalmente lanzar, arrojar acusaciones, lanzar falsas calumnias, lanzar opiniones torcidas con el propósito, con el objetivo de dividir. ¿Entienden el punto? Esto es lo que hace Satanás, lanza cosas para dividir. Día, vayo. Eso representa lo que hace Satanás, lanzar para dividir. Es el ministerio de Satanás. Así que él constantemente está buscando la división, la separación. Él no quiere la armonía. Él no quiere la sana convivencia. Él no quiere la cooperación. Él quiere división, separar, alejar. Y es ahí donde Satanás está lanzando para dividir, ya sea marido o mujer, hijo, padre, iglesia, pastor, liderazgo. Siempre está lanzando. ¿Viste lo que hizo? ¿Viste lo que dijo? ¿Te acuerdas de lo que hizo? ¿Dónde está o quién hace ese ministerio? El diablo. Ahora, dijimos que este ministerio es un ministerio de acusación, hermanos.
Acusación. Pablo nos ha dicho que era el diablo quien tenía el imperio de la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que Satanás era quien decidía quién muere y cuándo muere y cómo muere. No, eso lo tiene Dios en su mano. ¿Qué significa entonces que Satanás tiene el ministerio o el imperio, perdón, el imperio de la muerte? ¿Qué significaba? Bueno, literalmente, siendo el acusador de los hermanos, él está constantemente acusando a los hermanos cuando pecan y fallan delante de Dios. Porque Satanás sabe, es algo que Satanás sabe, que Dios mismo lo dijo, que el día que ellos pecaran, ciertamente morirían. Y la acusación de Satanás es: mira, acaba de pecar, acaba de mentir, acaba de tener un mal pensamiento, acaba de tener una mala actitud. No solamente merece ser disciplinado por ti, merece la muerte. Dale la muerte. Satanás está invocando la muerte. Que Dios ejecute su justicia. Satanás está constantemente. Ahora, ¿en base a qué? ¿En base a qué? Ninguno de nosotros es inocente. Amén. Una vez encontré un tratado que repartíamos, estábamos haciendo evangelismo allá en Baltimore, y me quedé con un tratado que decía algo así como: si te detuvieran, si tú fueras detenido, si te tomaran preso por ser cristiano, ¿encontrarían suficientes evidencias en tu contra? Lo aplicamos acá y diríamos: si a ti te apresaran por ser pecador, ¿encontrarían evidencia en tu contra? ¡Claro que sí! Hay una evidencia, hermanos. Pero la Biblia nos ha enseñado, y lo vimos semanas anteriores en Colosenses capítulo 2:13, que el Señor perdonó en la cruz todos nuestros pecados, perdonando, ¿qué dice? Todos vuestros pecados, pasados y futuros. Pero no solamente eso, puesto que Él perdonó todos nuestros pecados, dice Pablo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio, clavándolo en la cruz. Aleluya. No solamente perdonó nuestros pecados, sino que el acta de los decretos, el pagaré, el documento que testificaba de nuestro pecado, ha sido quitado de en medio, clavado en la cruz. En otras palabras, no hay ningún documento en el cielo, en el infierno, en ninguna parte en tu contra. Porque el Señor lo anuló. El Señor lo anuló. Lo quitó de en medio y lo clavó en la cruz. ¿Sobre qué base Satanás ahora puede acusarnos y demandar para el creyente la muerte? ¿Sobre qué base? ¿Cuál es la base de la acusación contra el creyente? No existe. ¿Quiere que le diga algo? No existe. La Biblia dice claramente que esa acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1, Juan 5:24. No hay condenación. No hay. No existe. Porque la evidencia en tu contra no existe. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Cuánto entienden lo que yo digo? ¿Alguien está durmiendo? Qué bueno. Sigamos. Entonces, hermanos,
El ministerio del diablo es lanzar acusaciones contra los creyentes, intentando dividir, separar, alejar de la comunión con Dios. Este es un arma poderosa, la culpa y la condenación. ¿Cuántos de ustedes, sintiéndose culpables en algún momento de su vida cristiana, no quisieron venir a la iglesia? ¿Cuántos de ustedes, sintiéndose culpables por haber pecado, ya ni siquiera querían orar, no querían buscar a Dios, se sentían tan indignos que no lo querían buscar? Porque a Satanás le encanta mover y agitar la conciencia y culparnos y decir, eres hipócrita. ¿Cuántos de ustedes se han sentido hipócritas? Quiero decirle, hermano, que el diablo no tiene fundamento, no tiene sostén su acusación contra nosotros. Porque el acta de los decretos ha sido quitada de en medio y clavada en la cruz. Ahora, este ministerio, este imperio de la muerte que tenía el diablo, se convirtió en una de las cosas más tormentosas, como dice el verso 15, Hebreos 2, 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El Señor no solamente vino para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, sino también librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Lamentablemente hoy, hermanos, hay mucha gente que desconoce la Escritura, desconoce este principio, desconoce la obra consumada y todavía está presa de esa servidumbre. Todavía se siente esclavo y le teme a la muerte porque no han entendido la obra de Cristo en la cruz. La idea de Satanás es que no le resplandezca la luz del Evangelio, 2 Corintios 4:4. Que mucha gente se quede sin oír el Evangelio. Y muchos evangélicos no conocen el Evangelio. Una vez John MacArthur lo dijo, ¿no? Que él estaba sorprendido y que nunca había pensado que su ministerio como pastor maestro era enseñar el Evangelio a los evangélicos. Así que Satanás, ese ministerio de acusación, ese ministerio de ignorancia, ese ministerio de ocultar las verdades. Porque si no conocemos la verdad, ¿cómo podemos ser libres? ¿No nos dijo el Señor Jesús, Juan 8? La verdad os hará libres. Cuando conocemos la verdad, cuando oímos el Evangelio de la obra consumada, cuando entendemos lo que Cristo hizo en la cruz, nos hace libres. ¿Libres para qué? Para adorar a Dios, libres para servir a Dios, libres para caminar con Dios. ¿O no? ¿Cuántos están libres esta mañana? Así que fue la muerte de Cristo la que destruyó el imperio de la muerte. Qué increíble que Él lo hizo con su propia muerte. La muerte de Cristo venció a la muerte. Oseas capítulo 13, verso 14. Oseas 13, 14. De la mano del Seol los redimiré. ¿Están ahí? Oseas 13, 14. Yo sé que ustedes son rápidos los profetas menores. Está después de Génesis. Un poquito más allá. Quiero que lo lean. ¿Cuántos trajeron Biblia esta mañana? Oseas 13, 14. ¿Ok? Ahí estamos. De la mano del Seol los redimiré. Los libraré de la muerte.
Aleluya. Y mira lo que dice. Oh muerte, yo seré tu muerte. Aleluya. Gloria, gloria, gloria a Jesucristo. Muerte, muerte, yo seré tu muerte. Y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Muerte, yo seré tu muerte. Con la muerte de Cristo, Él venció la muerte. Con la muerte de Cristo, destituyó al que tenía el imperio de la muerte. En Apocalipsis capítulo 1, cuando Juan ve a Cristo ahí en Patmos y lo ve glorioso, que cae a sus pies. Y el Señor le dice, no temas, yo soy el primero y el último, soy el alfa y el omega. Yo estuve muerto y ahora estoy vivo y tengo ¿qué? Tengo las llaves de la muerte. Yo las tengo ahora. Así que, hermanos, el creyente ha sido librado de la muerte espiritual porque ahora estamos vivos. Espiritualmente, ¿cuántos están vivos? Amén. Si hemos nacido de nuevo, estamos vivos. Amén. Ya no somos muertos, ya no somos cadáveres andando. Estamos vivos, yo tengo el Espíritu Santo que me habita. Es el Espíritu Santo que me empuja a vivir para el Señor. Es el Espíritu Santo que me ayuda a amar al Cristo. Es el Espíritu Santo que me ayuda a amar la Escritura, a estudiar la Escritura. Es el Espíritu Santo. No estoy muerto. Pero también Él nos ha librado de la muerte física. ¿Cómo es eso? Creyentes mueren, pastor. Todos los días tenemos creyentes que mueren y a veces de manera trágica. ¿Es cierto? Es verdad. Recuerde que el Señor Jesús dice, la Biblia, que le dio un tremendo golpe a la muerte, pero no la eliminó absolutamente, todavía. Porque recuerden ustedes que la Biblia dice que el último, que el postrer enemigo que será vencido, ¿qué es? La muerte. Todavía está activa, pero no con el mismo poder de antes. Desde la muerte de Jesús en la cruz, en el Calvario, la muerte ha perdido su poder y su efecto. Porque el creyente cuando muere, cuando cruza el umbral de la vida y entra en la eternidad, su destino no es la muerte segunda, sino que es un periodo de espera. Esperando ese día glorioso en que, como dice la Escritura, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero la muerte del creyente no es fatal ni final. Lo digo nuevamente. Porque Satanás, habiendo tenido el imperio de la muerte y estando vivo y activo, el acta de los decretos que era contra nosotros, era la manera de condenarnos y acusarnos. Pero como vimos, esa acta de los decretos ha sido removida, quitada de en medio y clavada en la cruz. Entonces la muerte ahora para el creyente no es lo mismo que antes. No es lo mismo la muerte de un no creyente que la muerte de un creyente. ¿Han estado en funerales de no creyentes? Yo he estado en funerales de no creyentes y he estado en funerales de creyentes. Hay lágrimas. En ambos hay lágrimas. La diferencia es que el creyente tiene esperanza. Muere con esperanza. Muere con esperanza. Salmo 48, 14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Salmo 48, 14. Lucas 16. Cuando Lázaro murió, este mendigo que se sentaba a la puerta del rico y que anhelaba comer de lo que caía de su mesa y que los perros lamían sus llagas, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó con este mendigo?
El día que murió, la Biblia dice que los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Los ángeles, hermanos, cuando un creyente muere, cuando un creyente pasa los umbrales y entra a la eternidad, los ángeles lo acompañan a la presencia, donde estará junto a los otros creyentes que estarán a la espera del día de Jesucristo. En cambio, el rico, estando en el Hades, alzó su voz porque ya estaba en tormento. No es el infierno, pero era un anticipo del infierno. La muerte no es lo mismo para un creyente que para un no creyente. No es lo mismo. La muerte de Cristo ha hecho una obra poderosa. Nos ha librado de la segunda muerte. Amén. Romanos 8, 38, 39, por lo cual estoy seguro, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte no tiene el poder de separarnos del amor de Dios. Hermanos, esta es una verdad axiomática, es verdad verdadera. Y es tan tremendamente verdadera que debería cambiar nuestro estilo de vida, debería cambiar nuestra perspectiva, debería cambiar nuestro diario vivir. Porque si el Señor no viene antes, vamos a enfrentar la muerte. Y la muerte del creyente es gloriosa. Es la graduación. El Padre dice, vente a la casa. Vente a la casa. Deja de sufrir. Creyentes que murieron y enfrentaron la muerte de manera diferente. Acompáñenme a Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. ...54... La defensa de Esteban. Hechos 7, 54... Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, contra Esteban. Los escribas, fariseos, en contra de Esteban, crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Estos hombres que estaban acusando a Esteban, crujían los dientes contra él. Usted sabe que la Biblia menciona el infierno como un lugar donde hay crujir de dientes. Estos hombres están mirando a Esteban, un hombre fiel, un hombre lleno de integridad, un hombre lleno del Espíritu, un hombre que estaba sirviendo a la iglesia, que está ahí acusado por testificar de Cristo, y ellos están crujiendo los dientes. Pero Esteban, por su lado, está mirando al cielo y ve la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Qué diferente, ¿no? Esteban estaba mirando al cielo, ve la gloria de Dios y a Cristo que está a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, esto es en el futuro Pablo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puestos de rodillas,
puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué? ¿Qué dice el texto? Oye, le estaban tirando piedras. ¿Le dio sueño y se quedó dormido? La Biblia usa esa palabra, durmió. Los creyentes que mueren en el Señor duermen. No mueren, duermen. Están esperando. Este es Esteban y su defensa, uno de los diáconos que fueron escogidos para servir a las mesas. Y estando lleno del Espíritu, con fundamento escritural, demostró que Jesús es el Cristo, el Mesías esperado. Pero estos acusadores crujían sus dientes, estaban enojados con él. Y estando en ese momento listo para recibir este castigo por blasfemia, que era el apedreamiento, Esteban mira al cielo y ve la gloria de Dios y a Cristo a la diestra del Padre, glorioso. Y este grupo de hombres se ensaña todavía contra él y terminan apedreándolo, recibiendo piedras de todos lados, pero Esteban yo creo que estaba extasiado. Mi opinión personal es que él estaba extasiado viendo la gloria de Dios. Mi opinión, permítame darle mi opinión. ¿Qué es eso solamente? Mi opinión. Creo que cuando llegue la hora de nuestra muerte, creo que cuando llegue ese momento de pasar de este mundo a la eternidad, creyentes pueden estar afectados por tremendas enfermedades o dolores, incluso accidentes que parecieran tremendamente dolorosos. Yo personalmente creo que Dios en ese momento toma al creyente en sus brazos y no le permite el sufrimiento y lo deja en la gloria, sin recibir dolor. Yo personalmente creo eso. Entonces tenemos a Esteban que está completamente convencido. Mira al cielo, muere. Y la Biblia dice que él durmió. Otro, San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía fue un discípulo directo de Juan el apóstol. Y fue condenado por ser un seguidor de Cristo, y condenado a la muerte bajo la autoridad del emperador Trajano. Fue apresado en Siria y fue enviado a Roma. Camino a Roma fue conducido por 10 soldados romanos y en su trayecto pasaron por varias ciudades. Ignacio aprovechó este tiempo de escribir varias cartas a iglesias diferentes. Y hay una carta de San Ignacio a otro hombre, Policarpo, en donde le dice: Policarpo, permanece firme, mantente firme en tus convicciones, mantente firme, establecido en la verdad, como un yunque bajo el martillo. San Ignacio decía en sus cartas: prefiero morir por Cristo que gobernar todo el mundo. Llévenme a las bestias para que entonces pueda ser partícipe de Dios. Y mira lo que decía San Ignacio: bienvenidos sean los clavos, bienvenida sea la cruz, bienvenidos los huesos quebrantados y el cuerpo herido, bienvenido sea toda tortura diabólica, si puedo así obtener a mi Cristo, decía San Ignacio. Murió soportando la tortura inhumana, fue torturado ferozmente, golpeado como el Salvador. Pusieron fuego en sus manos, lo untaron de aceite y le prendieron fuego. Y cuando ya él estaba sufriendo por el fuego, fue lanzado a las fieras salvajes para ser devorado por ellas. San Ignacio de Antioquía.
Policarpo murió torturado en el año 155 después de Cristo, a la edad de 86 años. Y estaba ahí en un estadio lleno de gente que demandaba y quería su muerte, 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 sangre, sangre. Y uno de sus retractores le dijo: retráctate, retráctate. Por tus años, tienes 86 años. Policarpo contestó: por 86 años he sido su siervo y él nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo blasfemar contra mi rey que me ha salvado? Así que las autoridades romanas se enfurecieron y trataron de convencerlo, de retractarlo, asustándolo con: si no te retractas, vamos a llamar a las bestias. Vamos a llamar a leones, vamos a llamar fieras. Y Policarpo contestó: ¿las fieras? Llámenlas, llámenlas. El gobernador romano entonces lo amenazó con el fuego como medio de matarlo. Y Policarpo respondió: el fuego con el que me amenazas va a arder por un tiempo y luego se extinguirá. Pero hay un fuego del que tú no sabes, y es un fuego del juicio, y que arderá para ti por los siglos de los siglos. Policarpo murió quemado. Pero no solo hombres, no solo Esteban, no solo San Ignacio, no solamente Policarpo. Una mujer que se llamó Vivia Perpetua. Ella murió en el siglo III bajo el imperio, bajo el dominio del emperador Séptimo Severo. Este Séptimo Severo comenzó una política de sincretismo, es decir, unir diferentes religiones para así evitar una guerra civil. Así que de la multitud de religiones paganas que habían, todas estuvieron de acuerdo, excepto dos: el cristianismo y el judaísmo. Entonces, fue prohibido cualquier simpatía con cualquiera de estas dos religiones, por considerarlas rebeldes. Y cualquiera que se autoproclamara, se identificara con Cristo, o que se negara a ofrecer sacrificio a los dioses romanos, merecía la muerte. Esta joven mujer, Vivia Perpetua, 20 años, recién había sido madre, de oficio matrona o partera, conoció al Señor, creyó en Él, puso su confianza en Él. Fue descubierta y acusada y fue puesta en la cárcel. Su padre, que ya era un anciano, le rogaba, le decía: Perpetua, por favor, considera mis canas, considera cuán grande será mi dolor si tú partes, si te matan, y mira a tu hijo, al que todavía amamantas, por favor. Pero muy por el contrario, ella abrazó el cristianismo con gran determinación. Finalmente llegó el castigo y le informaron que ella iba a morir golpeada por vacas furiosas. Y así fue. Ella fue colgada de una red y los animales la golpeaban, la golpeaban, la golpeaban, incluso lanzándola al aire. Recibió diferentes heridas en diferentes partes del cuerpo. Después de varias corneadas, cuando pudo ponerse en pie y todo el público ahí gritaba: muerte, 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 preguntó delante de todos: ¿dónde está la famosa vaca? Así que, desgarrada y sangrante, se dispuso que enfrentara la muerte por medio de la espada. Y un inexperto rematador se acercó a ella y comenzó
con la espada. Varias veces esa espada penetró las vértebras. No pudo darle muerte. Así que ella tomó la espada del soldado y la dirigió a su cuello y le dijo, ahora. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo que motivó a Ignacio, a Policarpo, que guió a Esteban, que guió a Vivia Perpetua y más, muchos más? No solamente cuando nació la iglesia, sino que en nuestra era moderna todavía hay creyentes que mueren por la fe. ¿Qué es lo que los motiva a ellos a no temerle la muerte? ¿Qué hay en ellos que los llena de coraje y valentía? De una valentía estoica y determinada, resuelta, que se atreven a desafiar las autoridades, pero nunca poner en duda su fe, nunca negar a su Salvador, nunca renegar de Él. ¿Qué es lo que hay en sus corazones? Según la tradición, hermanos, todos los apóstoles murieron de manera trágica, excepto uno. Pedro, Andrés y Felipe murieron crucificados. Bartolomé fue crucificado, pero antes fue despellejado vivo. Santiago el mayor y Tadeo lo hicieron al filo de espada. Y Tomás y Mateo fueron traspasados por las lanzas. Santiago el menor murió fruto de los golpes. Matías fue lapidado hasta quitarle la vida, mientras que Simón fue cortado por la mitad. De todos ellos, solo uno no tuvo una muerte trágica, Juan. La pregunta es, ¿qué hay en sus corazones? ¿Qué arde en sus corazones? ¿Qué es lo que ellos han creído o entendido? ¿Qué los hace ofrecer incluso su vida hasta la muerte? Y a veces muerte trágica. No voy a la iglesia porque no hay aire acondicionado. No voy a evangelismo porque juega Nicolás Jarry. Está jugando todavía, yo creo. Que no sepan, que no sepan que soy creyente en mi trabajo. Mi mamá ya no me quiere porque me dice Canuto. ¿Qué había en sus corazones para enfrentar la muerte como ellos lo hicieron? Pablo dice, Filipenses capítulo 1, 21 al 23, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Estar con ustedes es bueno. Estar con Cristo es muchísimo mejor. La elección del creyente no es entre lo malo y lo bueno. Alguien que ha entendido el Evangelio, que ha creído en Cristo, la opción es entre lo bueno y lo muchísimo mejor. Así que Pablo entendía esto. Pablo tuvo la iluminación del Evangelio. Pablo tuvo esa revelación del Evangelio. Él entendió de que la muerte ya no es nuestro enemigo. La muerte es caer en los brazos eternos de nuestro Dios y estar presente delante de Él por toda la eternidad. Pablo entendió que la muerte ya no es final ni fatal, que lo que nos espera, si tú has puesto tu fe en Cristo, lo que nos espera es muchísimo mejor. Ay, no, pero pastor, ¿qué? ¿Qué tiene este mundo que ofrecerte?
Es que me gustaría tener mi casa, mi auto, mi profesión. ¿Qué? ¿Eso es mejor? Creyentes están entretenidos en los detalles de la vida. Detalles de la vida. Detalles de la vida. Pero me gustaría que antes de que el Señor venga me case. No quiero que me deje el tren. El tren ya te dejó hace rato. Busca lo eterno. Pero pastor, ¿Dios me dará un marido allá en el cielo? ¿Qué tiene este mundo? ¿Qué tiene este mundo? Pablo tenía la vista puesta en el cielo, como Esteban. Veo a Dios en su trono y a Cristo a su diestra. Eso nos espera. Eso nos espera. Allá vamos. Allá vamos. Pablo y este selecto grupo de hermanos estaba completamente convencido que la muerte es un enemigo vencido, que Satanás ya no nos puede asustar y amedrentar con la muerte. ¡Bienvenida a la muerte! ¿Pastor se quiere morir? Quiero tener la convicción que tenía Pablo. Y por supuesto, quiero llegar a ese momento, pero quiero cumplir, como decía Pablo, Hechos 20:24. Quiero terminar mi carrera con gozo. Si el Señor me llamó para cumplir un llamado, quiero cumplir mi llamado. No quiero que nada en este mundo me impida cumplir mi llamado. No quiero que nada me objete en cumplir mi llamado, que no sea distraído en cumplir mi llamado. El Señor te llamó para ser parte de una iglesia y cumplir tu llamado. Y hay muchos que están entretenidos, distraídos. Y Satanás robando. La Biblia dice, y con esto quiero terminar, usando esa palabra, dormir. Algunos han levantado una herejía que se llama el sueño del alma. En palabras sencillas, esta herejía dice que una vez que alguien muere, muere. Y es cesación. Lo vimos al principio. Muerte nunca es cesación de vida. Es separación. Así que esta herejía enseña que cuando alguien muere, entra en lo que se llama el sueño del alma, en donde es un estado de animación suspendida e inconsciencia personal y sin saber del paso del tiempo. Y la gente se queda en ese estado como en el limbo, como en el aire, como en la nada, como que todas las funciones del alma están suspendidas. No es así. Porque la Biblia enseña la continuidad ininterrumpida de la existencia personal. Lucas 16, cuando Lázaro murió y cuando el rico murió, todavía ellos tenían actividad psicológica. Todavía pensaban, todavía se acordaban de su familia. Todavía ellos tenían en mente, el rico reconoció a Abraham. ¿Cómo lo reconoció? No sé cómo, pero sabía que era Abraham. Y sabía que estaba Lázaro allá. Y le pidió agua porque tenía sed. La muerte no es cesación de existencia. Así que cuando el creyente muere, no es inexistencia, sino que es vida continua. Quiero decirle algo, hermanos. Quiero decirle algo. Me estoy preparando para vivir para siempre. ¿Qué tomó, pastor?
Una vez que hemos conocido a Cristo, comenzamos a vivir la eternidad. Y si Él nos llama a su presencia, voy a estar en su presencia. Nunca dejaré de existir. Mi cuerpo será al polvo de la tierra. Me pondrán una lápida encima. Flores no, porque me dan alergia. Y mi cuerpo estará ahí, pero mi alma vivirá para siempre. En la presencia del Señor es donde vamos a disfrutar por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Conociendo a Cristo, hablando con Cristo, caminando con Cristo. ¿Sí o no? Yo sé que muchos de ustedes le van a preguntar a Pablo, apóstol, ¿qué es lo que usted quería decir con eso? ¿Por qué él prohibió a las mujeres ser pastoras? Yo sé que ustedes van a preguntar eso. Vamos a vivir para siempre, porque el alma es eterna. La muerte de Cristo venció la muerte. La muerte ya no tiene el poder de hacernos daño. Viviremos para siempre en los brazos del Señor. Oremos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu bondad. Gracias por el sacrificio en la cruz. No nos permitas nunca olvidarlo. Gracias, Padre, porque la muerte ya no tiene el poder que tuvo. Tú le diste un golpe tremendo a la muerte. Gracias, Señor. Gracias porque por la muerte de Cristo se le ha dado muerte a la muerte. Gracias, Señor. Gracias por la victoria en la cruz. Gracias, Señor. Ayúdanos a seguir el ejemplo de Esteban, San Ignacio, Policarpo, Perpetua y muchos otros. La lista es larga. Ayúdanos, Señor. Danos convicciones. Que no vivamos atrapados por el día a día, por este sistema que no tiene nada que ofrecernos. Nada. Por favor, Señor, háblanos. Guarda esta verdad en nuestros corazones. Lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Amén.